damos un poquito de introducción. Gracias. Gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por la bienvenida y por darme espacio aquí para platicar con ustedes. Es algo que a mí me apasiona mucho. El desarrollo de juegos es algo que desde chiquito, desde niño, siempre soñé, ¿no? Decir, voy a desarrollar un juego, voy a publicarlo para que la gente pueda tener esa experiencia. Yo actualmente pues, tengo un producto ya lanzado que fue participar en el desarrollo activo de este juego que estaba en Steam. Que está en Steam, ya tengo alrededor de 4 o 5 años de experiencia de desarrollo de juegos y también tengo 6 años de experiencia en .NET, pero del lado más de aplicaciones de escritorio. Igual, el tema del día de hoy es darles una pequeña introducción a lo que es Unreal Engine y también mostrarles las diferencias entre lo que son los blueprints y C++. Hay una gran facilidad que tiene Unreal Engine, que muchas veces puede ser mal vista o puede generar polémica, que es lo que le llaman los blueprints. No sé, ¿alguien de aquí ha escuchado acerca de Unreal Engine? ¿Sí? ¿Algún juego en especial que recuerden? Epic. Fortnite, por ejemplo. Caso que casi todos conocen, ¿no? No sé si conocen Rocket League, por ejemplo, o Gears of War. Son productos interesantes de Unreal. Todos estos juegos fueron desarrollados en Unreal Engine y pues son bastante conocidos. Sí, bueno, como Unreal Engine pues es un motor gráfico que inicialmente Epic Games desarrolló para sus propios proyectos. Es algo que ellos vieron la oportunidad en la que podían abrir su engine gráfico para la comunidad. Inicialmente sí empezaron con un modelo como de renta, pero eventualmente cambiaron a un modelo distinto. Está muy interesante porque tiene muchas bondades hacia estudios independientes y a estudios ya mucho más grandes, incluso de industria, porque es de código abierto, de alguna forma u otra tienes poder de cambiar o modificar completamente el engine. Entonces hay bastantes bondades que vamos a ir viendo poco a poco y tienen algo que a mí en lo personal me gustó mucho, porque en los equipos pues, no todos son programadores. En un equipo de desarrollo de videojuegos les va a tocar mucho que están los artistas, están los músicos, están los modeladores 3D, el project manager, todo eso, y están los programadores. Y lo que pasa con otros engines es que para poder empezar a trabajar tú con un engine y empezar a ver resultados, la mayoría tienen que ser programadores o tienen que tener ciertos conocimientos de programación. En Unreal existe lo que le conocemos como los blueprints, ¿no? Esos blueprints, aquí tenemos algunos ejemplos, disculpen. Unreal Tournament fue el proyecto con el que inició Unreal Engine, con el que inició su engine, y después de eso ya lo hicieron público. Ya que hay algunos juegos interesantes con los que salió, incluso hasta con Nintendo ha trabajado ya con Unreal. Normalmente Nintendo siempre se la pasaba usando los puros engines propietarios, en este momento pues ya diversificaron. Y otra cosa interesante que les quería comentar de Unreal Engine es no sé si han escuchado de la serie del Mandalorian. También todos los efectos visuales del Mandalorian están hechos en Unreal Engine. Entonces está padre conocerlo porque no solamente se trata ya de los videojuegos, sino de todo el entorno gráfico y lo que puedes alcanzar con este engine. Aquí una cosa interesante es que utilizaban pantallas verdes, utilizaban real-time rendering, que es básicamente el renderizado en tiempo real, para que los actores y los reflejos, por ejemplo, del Mandalorian en el casco, tuvieran relación directa con lo que está sucediendo en el ambiente. En VFX es difícil, normalmente en las pantallas verdes, si tú tienes algún objeto que refleje luz, el reflejo se llega a verde. Con esto, al tener el real-time rendering, pues se empezó a pasar que ya tenían el reflejo de acuerdo a la escena, y se hacen como unas especies de cámaras con puras pantallas. Esa es una de las cosas que se puede hacer en Hollywood. Ok, entonces, bueno, vamos empezando con los blueprints. ¿Qué es un blueprint? Un blueprint es Visual Scripting. Visual Scripting tiene que ver con una manera más amigable de poder empezar a prototipar o hacer programaciones incluso hasta ya más complejas a nivel del juego sin necesidad específica de que tengas que conocer el lenguaje o el compilador o la sintaxis o nada de eso. Entonces es muy amigable para artistas y para prototipar. Es muy rápido para prototipar, es algo que vamos a estar viendo constantemente, pero también tiene bastantes drawbacks. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esto, los blueprints se manejan como con nodos.
Alguna vez cuando están trabajando con flowcharts, siempre tienen las cajitas, la toma de decisión que representa un if y al final una salida, ¿no? Es algo muy similar que vamos a explorar. En este caso pues tenemos una cajita de color rojo que básicamente es un evento que se puede interpretar como un delegate de una función. Y algunas de las ventajas, por ejemplo, como que podemos ver que los blueprints pueden hacer, porque los blueprints, a pesar de ser un Visual Scripting, llevan mucho de las prácticas que llevamos normalmente en la programación. Pues es orientado a objetos, herencia, es muy bueno para prototipado de mecánicas o de alguna prueba de concepto. Tiene interfaces, componentes, todo en real, y en general todo el desarrollo de videojuegos se basa en los componentes. Actores hijos o curvas de manipulación de assets. Eso está interesante, la manipulación de assets, porque puedes mantener referencias soft a assets separados al código. Lo vamos a ver más adelante. Desventajas es que no tienes acceso como tal directamente al engine más que a lo que está prefabricado. ¿Qué quiere decir esto con los blueprints? Te presentan un ambiente en el que ya tienes un conjunto de funciones, tú puedes hacer las tuyas, pero a veces requieres ir un poquito más allá y es donde los blueprints ya no pueden. Vamos a poner un ejercicio sencillo. Imagínense que su juego, su proyecto, lo que sea, necesita acceder a un sistema de archivos, leer de una base de datos. Eso no se puede hacer, por ejemplo, en blueprints. Tendrías que hacer tu propia implementación con C++ a una SDK o algún plugin desarrollado por un tercero. Ese tipo de cosas van más del lado de código, pero internamente lo que es en el engine, blueprints es una solución muy viable. Aquí tengo un pequeño ejemplo, no sé si se alcanza a ver, no sé si le podemos hacer un poquito de zoom. De la diferente, cómo se ve un blueprint. Normalmente nosotros cuando estamos haciendo un blueprint lo pensamos como un flowchart. A la hora que tú estás haciendo un proceso o una idea, pues es muy fácil decir, pues vamos a controlar, por ejemplo, los armas, los brazos. Y inmediatamente te preguntas, ¿puedo en ese momento controlar los brazos? Pues un if. Y después se te da la posición relativa del brazo. Y en los blueprints es algo muy similar. Tienes el inicio de tu función, el if, y la función como tal de setear la posición relativa. En este caso, pues es un ejemplo sencillo. Hay unos elementos interesantes aquí, pero si lo ven de la misma forma, lo que lo haría con una función en la programación, en un código, es la función y los parámetros. Exactamente lo mismo. Entonces empezamos a ver pues, muchas similitudes, porque al final los blueprints se compilan y se ejecutan en una máquina virtual, pero se ejecutan en runtime de una manera muy similar con código. Incluso hay una interpretación uno a uno de blueprints a código, le llaman la nativización, en el que si por alguna razón necesitaras llegar a performance, pero nos requiere mucho trabajo o mucho esfuerzo, de repente transformar un blueprint a código se puede hacer de manera automática, ya que pues esencialmente es basado en C++. Algo interesante, pues como les comentaba, es que está basado en nodos. Siempre del lado izquierdo es el flujo, como pueden ver aquí. Esta línea blanca, para que lo aprendan, para que lo podamos entender cómo se lee, es el flujo, inicia, continúa en el caso true y en el caso false. Pueden notar que es muy fácil de entender comparado, es menos agresivo para, por ejemplo, un artista que de repente necesita hacer una función que cambie el color o que apague unas luces, que no requiere una gran implementación con un desarrollo de código. De repente sí puede ser mucho más sencillo empezar con esta parte. Una cuestión que yo empecé a notar cuando empecé a usar blueprints, al no haber limitantes como los hay en un lenguaje, se puede dar mucho la situación en la que no aplicamos las mejores prácticas de programación en los blueprints, y eso sucede muchísimo. Puedes tener referencias circulares, puedes tener punteros nulos y no va a crashear. De repente empiezas a convertir en menos, te empiezas a fijar menos en los detalles y puede de repente dar un drawback y ser contraproducente. Aquí tenemos un ejemplo uno a uno de cómo es la comparación de la ejecución en un blueprint a la ejecución en el código. El evento, en este caso, se llama begin play y es la función, es el inicio del juego, es como un init, tal cual en cualquier
tu código, la llamada a la función padre, base, y los casteos. Básicamente aquí estamos viendo el cast y del lado izquierdo una referencia al controlador. Esto de aquí lo que está haciendo es ligar directamente el input de una clase controlador a un personaje. Pero aquí están las dos diferencias. De este lado puede ser muy sencillo de repente, si no conoces la sintaxis o como le llaman el Unreal C++, mandar a llamar nada más las funciones y ya te va a funcionar. Y de este lado, si de repente se puede volver complejo entender, pues, como me comentaba, pues, los punteros, hacer todas las llamadas y validar, etcétera, etcétera. Pero pues aquí tenemos un ejemplo de lo uno a uno. Como les decía, Faster Prototyping es muy interesante. Al no tener tiempo de compilación, como lo haces cuando ejecutas en un IDE, en un Visual Studio, es instantáneo. Es decir, tú haces un cambio, play, y ya lo tienes hecho. Entonces, de repente sí se vuelve una herramienta muy buena, porque a quién no le ha pasado que estamos haciendo un proyecto muy grande y le vas a debuguear cualquier cosa y tienes que hacer un montón de cosas y tarda 5 o 10 minutos. Igual aquí, aunque tengas un proyecto de 50 gigas, los blueprints van a compilar casi instantáneamente. Están todo el tiempo corriendo en la máquina virtual del IDE, entonces ya todo, nada más es darle play. Es una buena, por eso es bueno para prototipar, es súper rápido y a la hora de debuguear es muy sencillo de debuguear las funciones. Una cosa que a mí me gusta mucho de los blueprints y que creo que tiene mucho uso, a la hora que estamos definiendo una clase o tenemos que trabajar con algún constructor, todas las propiedades que tiene esa clase, todas las propiedades que están expuestas de manera pública, se pueden presentar de una manera más visual y a la vez mucho más sencillo a parametrizar. De este lado, por ejemplo, tenemos el constructor de un blueprint. Aquí tenemos todos los parámetros de todos los fields que se pueden editar, que son públicos. Y es muy fácil como de repente ver, ¿qué skeletal mesh está referenciando? Un skeletal mesh es como el personaje, ¿no? Los huesos. Las propiedades, si puede dar el pitch, yaw o el run. Entonces es muy sencillo parametrizar. Una buena práctica es si tú tienes tus clases en C++ y después las pasas a blueprints. Es más fácil, te dé las clases bases siempre en C++ y después en blueprints. Una cosa que no está tan cómodo es la parte de las operaciones matemáticas. Yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene. Es complejo de leer de repente, pero en este caso, por ejemplo, les voy a mostrar. Es una función que recibe y, z, y si seguimos el cablecito tal cual, primero lo multiplica por 5, luego suma, el más igual que tendríamos en código, y después hace un clamp a los valores para después setear la misma variable. Esto de repente se puede interpretar a lo que llaman coloquialmente como los blueprint spaghettis, porque sí se vuelve como un espagueti de hilos, ¿no? De repente sí se puede llegar a complicar, pero al igual que el código, una buena organización sí puede de repente ayudar a mantener el orden de los blueprints. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de una clase sencilla del personaje, de cómo se ve estructurado. Al ser un Canva, no hay un orden de arriba hacia abajo estricto. Tú puedes programar de izquierda a derecha, arriba abajo, como quieras. Y de repente sí es complejo leer el blueprint que alguien más desarrolló si no llevó una buena práctica. Entonces es uno de los problemas que puede traernos. Del lado de C++, vamos a pasar un poquito nada más para que vean en Unreal, tenemos acceso al código fuente de Unreal. Es decir, podemos modificar el pipeline del rendereo o el pipeline de los shaders o estar viendo directamente el código, cómo se está haciendo algún shader para cambiar alguna propiedad de nosotros, de nuestra implementación. Entonces es muy cómodo estar modificando todo eso y está muy bien documentado. E incluso hay un par de easter eggs ahí en su código interesante de algunas películas de Alien. Si les interesa pueden buscar, está chido. La definición de las propiedades, ellos manejan macros en C++ y le llaman pues, el Unreal C++, de que tienes que de repente acostumbrarte a sus macros para empezar a definir sus propiedades y que tengan un uso en los blueprints en un futuro. En este caso tenemos varios ejemplos de cómo se define la propiedad de una colisión de esfera o de
componentes de escena y tenemos los macros en donde podemos parametrizar cómo esta clase se va a comportar ya dentro del IDE. Aquí, pues, al ser Visual Studio, no tenemos nada gráfico, no vemos el personaje, no vemos los assets, no vemos los materiales. Entonces, de repente, sí se puede ser complicado. Aquí tenemos el caso del constructor en C++. Les voy a regresar un poquito. Es un ejemplo de comparado con eso. Esta es la parametrización del constructor en Blueprints y lo tenemos de este lado. La parametrización que llegase a necesitar el constructor de repente sí puede ser como un poco ortodoxa, o sea, tenemos todos los componentes y la inicialización de cada uno de ellos, sus attachments y sus nombres, como pueden ver aquí. Normalmente esto sucede tras bambalinas en los Blueprints, no tienes que preocuparte por no duplicar los nombres, por no duplicar una línea que tenga la inicialización de attachment, o por no utilizar el socket correcto, etcétera, etcétera. Pero de repente se empieza a volver complicado, todos estos números de aquí no son prácticos, deberían ser alguna variable y se presta más a hacerlo de esta forma. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen del Blueprint Spaghetti, no sé quién la hizo, pero existe porque la gente lo ha llegado a hacer. Hay gente que ha llegado a construir blueprints completamente ilegibles. Otra cuestión importante a la hora de considerar hacer blueprints es la colaboración. Son archivos binarios, entonces a la hora que estás trabajando con Git o con Perforce o con cualquier otro source control, se vuelve complicado porque es un binario y no puedes hacer una comparación directamente a la hora de hacer un diff, por ejemplo. No hay diff. Entonces de repente ya no se puede trabajar en equipos tan grandes de manera organizada, porque si yo modifico un archivo y alguien más lo modifica, uno de los dos va a tomar la decisión y no podemos hacer un diferencial como para hacer de repente los conflictos. Entonces, ¿cuál es una buena práctica? Que los blueprints, por ejemplo, solo sean los elementos finales que llegan a las referencias o los ajustes últimos de cada actor, de cada clase. No tienen integración con las SDKs, como les decía, las integraciones con Third Party Software probablemente las haces con C++. Y el performance, es difícil saber el performance, la diferencia de performance que tiene exactamente el Blueprint contra C++. Hay estimaciones de que es un 5 a 10% más lento, hay gente que dice que es un 50% más lento. Entonces sí hay que balancear cuando estás diseñando un juego dónde vas a empezar a utilizar C++ o Blueprints. Y preparé un pequeño demo para mostrarles. Aquí tengo Unreal Engine. No sé si es la primera vez que algunos lo vean aquí, pero también dentro de mi experiencia soy modelador y artista 3D, ¿no? No sé si alcanzan a identificar que aquí lo que construí fue en nuestras oficinas. De este lado tenemos algunos de los trofeos. Aquí tenemos varios elementos interesantes. Son los trofeos, las luces y nuestro personaje. Nuestro personaje parecido a mí. Tiene dos lentes. Y estoy manejando aquí un par de cosas de físicas, nada más para mostrar. Por ejemplo, puedes tumbar las cosas y pues tienes sus físicas. Al igual que las puertas, podemos controlarlas. Hice una pequeña distinción aquí entre varias partes, entre los elementos del juego, para que podamos también compararlos a la hora de ver el código, las diferencias que tiene uno con otro, ya sea la implementación del personaje, de las funciones, de cómo se calcula el posicionamiento de los brazos o el caminado, y en Blueprints cómo se ve lo mismo. Es completamente doable de los dos lados, se puede hacer en Blueprints completamente o solamente en C++. Pero hay algo muy interesante que es la referencia a los assets. Es más cómodo hacerlo con Blueprints porque si lo haces más son hard-coded references, tienes que pasar el path, que normalmente pues no es una buena práctica. De este lado pues tenemos al personaje y implementé una pequeña mecánica en la que se puede controlar ambos brazos de forma independiente. Por ejemplo, aquí tenemos ambos brazos estirados y yo con el mouse puedo cambiar la posición del brazo y con kinemática inversa podemos calcular la posición del codo. Aquí está interesante el ejercicio porque de manera sencilla yo le estoy pasando al brazo un punto final de donde quiero que esté. Es decir, yo digo, quiero que estés aquí
y el cálculo de la rotación de los huesos del personaje se hace a través de kinemática inversa. Y eso es interesante a nivel de blueprints, porque como todo eso ya está implementado en los blueprints, es muy sencillo tú decirle, tienes este hueso al final de esta posición y terminaste. Ahorita vamos a ver. Ahí, por ejemplo, las animaciones y lo que termina como siendo más visual, es como el frontend de Unreal, lo hacemos con blueprints. También tengo control de la mano izquierda, aquí por ejemplo tengo ambas, y lo hice de esta forma porque quiero que tenga algunas interacciones. Es decir, si una de las manos toca uno de los apagadores de las luces, puedo no llega apagar las luces, ¿no? Entonces yo llego otra vez, prendo y apago. Entonces nosotros podemos empezar a interactuar. La idea también es que eventualmente puedas recoger objetos o mover una manivela o lo que sea, ¿no? Nuestro personaje puede saltar y caminar, ¿no? También tiene varias velocidades. No, ahorita me está fallando el control, pero quería mostrarles con el control. Aquí tenemos esto. Les voy a mostrar algunas diferencias en la implementación. No sé si mientras busco el actor, ¿alguna pregunta? ¿Cuándo te vas a hacer eso? Este prototipo, si no hubiera tenido que hacerlo en C++ y en Blueprint, si lo hubiera hecho solamente, lo hice 2 veces básicamente, solamente el código yo creo como unas 4 horas. Aquí, por ejemplo, lo que me costó un poquito más trabajo pues, fue hacer el ambiente, ¿no? Las luces, preparar todo eso y hacerlo 2 veces, porque tuve que hacer en C++ y en Blueprint. Hacerlo en Blueprint nada más, yo hubiera sido 3-4 horas. Yo en este caso seguí este approach, lo hice en Blueprint, probé la funcionalidad, funcionan las mecánicas y luego lo traduje a C++, ya con un path bien definido. De repente dije, no va a funcionar de esta forma, déjalo modifico, hago ajustes acá y ya en C++ es una implementación limpia. Es un poquito más sencillo. ¿Y el escenario por qué? Realmente es muy exacto. Gracias. Sí, vine una vez, unos días tomé un par de fotos y con eso se hizo. Realmente el estilo de arte que estoy manejando aquí es low poly, entonces es muy fácil acercarse a un elemento visual con la suficiente imaginación. Entonces, pues sí, es la oficina, incluso está el podio. Y otra cosa interesante que yo creo que vale la pena mencionar es que todos los elementos aquí utilizan un solo shader. Un shader es una llamada al compilador de GPU para renderear un material. Materiales pues como sería azul o madera o los elementos de visuales. Es un solo material y todo se hace a través del modelo, elijo el color a través de los mapas de UV. ¿Y el escenario cuánto te vas a hacer? Unas 6-8 horas. Sí. Okay. Les voy a mostrar el ejercicio, por ejemplo, con blueprints. Este es un blueprint. Del lado derecho tenemos un montón de propiedades que puedo definir, que son por un vector de 3 dimensiones. Y la ejecución de todo este personaje se podría resumir a este conjunto de blueprints. Realmente se pueden verse como muchos, pero no son tantas llamadas, ¿no? Es como controlar brazo izquierdo, controlar brazo derecho y caminar y brincar. Se puede reducir como a eso. De este lado, por ejemplo, tengo aquí la llamada de la vista. La tengo desconectada porque si no ejecutaría el C++ y aparte ejecutaría el blueprint y tendría valores incorrectos. Nada más es para efectos prácticos de visuales. Y lo que les decía, este método cuando lo definí que tenía un par de valores para un vector de 2 dimensiones, X y Y, es el input del control. Por ejemplo, en este caso es X y Y, ambos, y esos ya los manejamos para interpretar la posición de los brazos. Esta es una función, nosotros podemos entrar a funciones y de repente empezar a debuguear o a ver visualmente qué es lo que está haciendo. Ahorita les voy a enseñar en la contraparte de este código. Por ejemplo, aquí de repente sería saber más complicado de leer, porque si tenemos el if, else y su ejecución de cada uno. Y de nuestro vamos a mostrar ahora esta misma función. En este caso fue mucho más sencillo. Ese cálculo que ven ahorita en el blueprint son estas 4 líneas.
ahí es donde empiezas a ver, oye, las operaciones matemáticas en Blueprints no tienen mucho caso, están muy complicadas. Pero para una buena práctica, defines tus funciones, defines tus lógicas, tus clases bases en C++, y en Blueprint solamente haces la llamada y los dejas con puros parámetros. Y a eso mejora muchísimo la velocidad de desarrollo, como no tienen idea. No hay una medida específica, pero es algo que sí es sabido. En Unreal Engine no puedes irte solo por C++ o solo por Blueprints, no funciona así. Entonces, a la respuesta al título del meeting es ambos. Tienen que manejarse ambos. Está chido porque como artistas pueden hacer funciones sencillas. Un artista de repente quiere hacer que un objeto gire, lo puede hacer con Blueprints, y si funciona y se necesita, lo pueden después pasar a hacer más con un approach más ya probado. Pues. Aquí está el ejercicio, el fmatclamp, es el clamp del valor del flotante, y los cálculos de la multiplicación. Aquí está siendo muy arbitrario, yo no utilicé parámetros como variables. Esto, si lo hiciéramos propiedades, podríamos configurarlo a nivel de Blueprint y decir, ya sabes que quiero que sea a una mayor velocidad, o quiero que tenga una interpolación más rápida, un layer más rápido. Y pues aquí hay diferentes elementos. Este cálculo de aquí está chido porque maneja ya lo que es el delta time. El delta time, ¿alguien ha escuchado lo que es en una graphic engine? Sí. Bueno, es el tiempo que sucede entre dos ciclos. Lo que nosotros vemos son 60 imágenes por segundo, dependiendo, 60 veces se está rendereando la imagen en un segundo. El tiempo que le toma entre dos frames, ese es el delta time, y con eso podemos hacer cálculos, por ejemplo, para la interpolación de una instancia del brazo, que tan rápido quieres que pase, que llegue en 1 o 2 segundos. Con eso se hacen los cálculos, y aquí, por ejemplo, lo podemos obtener del mundo, en este caso get world y luego get delta seconds, nos está dando el delta time. Y en Unreal Engine, es solamente esta cajita. Este get world delta seconds es exactamente lo mismo que hice ahí, y está chido porque en este caso, si el world, por ejemplo, llegara a ser nulo, se handlea internamente y ya no tienes excepciones. Hay mucho menos crash o excepciones o throws en Blueprints de lo que normalmente tendrías en C++. En C++, si te llega a salir un puntero malo o no lo manejaste de manera correcta, una referencia a un objeto, o se hizo garbage collection del objeto y no lo manejaste de manera correcta, trola el juego, se cierra. Pero Blueprint normalmente se handlea internamente. Sí. Y por ejemplo, hay manera de saber si por ejemplo yo estoy programando un juego. Ajá. Y sé que, por ejemplo, usuarios me están diciendo que en cierta parte del juego crashea, sí. O sea, y es comunitario. Yo puedo saber con las herramientas qué es lo que está fallando. Si se llega a ser complejo, no se puede saber directamente si tu juego fue programado enteramente en Blueprints, porque lo que te va a decir es que una clase falló y una función falló. Te puede decir un null reference, pero no te puede decir en qué línea, no hay líneas aquí, no te puede decir en qué carácter. Entonces sí puede ser un poquito más complicado, y más porque como se compila, muchas veces queda hasta como ofuscado a la hora que ya está el juego en el ship, ya fue lanzado. Ajá. Tengo una pregunta. Por defecto, cualquier build o juego que tú lances genera en automático un archivo de logs. No automáticamente, si tienes que decirle tú. En este caso, en Unreal Engine tú tienes que especificar dónde quieres el log y si lo quieres generar. Porque de repente si puedes generar, si no cuidas, imagínate que quieres loguear la posición del personaje y tú juegas 10 horas, pueden ser archivos de megas, gigas, y tienes que tener control. Entonces se hace a conciencia. Que una vez me probaron un juego, Ajá. recuerdo un error, me dicen, ¿me puedes pasar tu archivo de log? Y ya eso es porque tú como jugador no tienes mucho del contexto de cómo funciona internamente. Sí, una utilidad que tienes es que le puedes pasar parámetros al juego, y le creo que -L, y te genera logs. Independientemente de lo que haya decidido el desarrollador, creo que sí puedes generar ciertos tipos de logs, pero no todos. ¿Alguna otra duda? Aquí tenemos las variables, las que estamos usando, y una referencia. Esta referencia es de un componente, right arm target location, lo tenemos de este lado, de estos componentes,
le decimos, dame la posición relativa y esa es una interpolación lineal utilizando el vector que tengo construido ahí con un data type y una velocidad. Este cuadrito de aquí es lo que ya hemos visto en el lado de este código. Este de inter2 es exactamente la misma función que tenemos en ambos casos. Está la presentación. ¿Dudas con el demo? ¿Algo que quisieran ver específicamente? Es una pregunta, sí. Pues, pero es para ti. Ajá. Me gustaría saber cómo aprendiste, cómo fue el proceso. Unreal Engine es complejo, al principio tiene una curva de aprendizaje compleja, steep. Yo inicialmente tomé un diplomado en la UNIAC de 6 meses de la introducción al engine. Te dicen dónde están las cosas, más no era tanto de programación, había parte de arte, parte de shaders, parte de prototipado, de game design, etcétera, etcétera. Entonces yo como que ahí empecé a conocerlo y de ahí una historia bonita, decidí que le quería compartir esa información a mis amigos y a mis hermanos, les empecé a enseñar y yo aprendí junto con eso. Podemos decir que a la mala, porque cometí muchos errores también a la hora que estuve desarrollando el C++ y como blueprints y de repente me di cuenta que no era compatible, pero sí, fue un diplomado y un poco de autodidacta. ¿Y es caro? ¿Los diplomados? ¿Mi diplomado? Lo tomé hace como 6 años. Yo considero que sea caro, pero en lo personal creo que se puede conseguir el mismo resultado con los videos correctos en redes sociales, en el YouTube. Sí puedes llegar a buscarlo. Lo que a mí me sirvió fue, si acaso, la orientación inicial de empieza por aquí y luego vas a buscar esto, y eso sí ayuda. Pero yo creo que si buscas unos buenos videos de introductorios de Unreal Engine, es muy fácil de aprender. Como viste, Blueprints creo que sirve como para adentrarse al engine, conocer las funciones, conocer cómo se comporta, cómo es la estructura de un personaje, de un controlador, de un modo de juego. En Blueprints es muy fácil nada más llegar, empezar a aventarlo, a equivocarse, y luego ya que tienes un entendimiento más sólido, ya puedes trasladarlo a C++. Entonces mi recomendación es inténtalo por tu cuenta y ve cómo te sientes. Más allá del demo, es más una pregunta porque hiciste énfasis en el título de tu charla. Dijiste que C++ y Blueprints pues tendrían que trabajar en conjunto para lograr este tipo de resultados. Sí. En tu experiencia y con lo que tú has trabajado con la herramienta, ¿cuáles serían los aspectos en los que tú dirías esto vale la pena trabajar con C++ y esto vale la pena trabajarlo con Blueprints? En el desarrollo de juegos siempre hay clases que son mucho más grandes que las demás. Normalmente son el personaje, el controlador, el enemigo, la base del enemigo, el arma principal. Normalmente lo ideal es que las clases que son, o los actores en este caso, que son más pesados, que llevan más código, siempre empiecen con una clase base en C++. Una buena práctica, de hecho, es que todas tus clases las empieces en C++, aunque estén vacías, y sobre esa heredas tú en un blueprint. Un blueprint puede dar una clase en C++, implementas y ya nada más es muy fácil pasarlo hacia abajo. Entonces, mi recomendación es siempre utilizar una clase en C++, y si no fuera posible, solo las clases que son más pesadas con cálculos, como generación procedural, cosas así, se puede. Sí, por aquí tengo una slide con algunas recomendaciones. Y sí, como les decía, una de los drawbacks más difíciles es la colaboración. En un equipo de 5 personas, de repente 2 personas quieren trabajar con un personaje, y si uno modifica y el otro también, aunque sea un parámetro, hay un conflicto y es súper complejo de resolver. De hecho, no hay forma. O eliges uno o eliges otro. Ese es para mí el punto más complicado, y para muchos a la hora de trabajar con Blueprints. Este es este no se va a ejecutar así. Por lo general, es cuando se hacen las referencias en los assets, es cuando se utiliza el Blueprint. Pero pueden tener mecánicas sencillas. Otra forma en la que lo que los desarrolladores interpretamos los Blueprints es si algo tiene un impacto visual directamente, como un color, un foco o la animación de un personaje, lo haces en Blueprints, es muy amigable. Si tiene que ver con una mecánica core del juego, como el cálculo de los puntajes o algo por el estilo, se va más, es una buena práctica. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Alguna otra duda que tengan?
O sea, cosas más complejas serían en C++. Correcto, o integraciones con third-party software. Más específicas, ¿no? Sí, por ejemplo, las integraciones con Steam para utilizar sus servicios se hacen directamente en C++. ¿Cómo se llama tu juego? So Below. So Below. Okay. ¿Has escuchado una de la película As Above, So Below? O Como la tierra, como en el infierno. O en el cielo, como en el infierno. Por ahí va. Es un juego de horror. Ah, perfecto. Sí, ahí lo tienes. Y pues de mi parte sería todo. Una pregunta. Y ahorita nos hablas mucho del software, blueprints, Ajá. C++. Si pudieras darnos una recomendación, además de software, ¿cuáles son los mínimos necesarios para hardware? Y en Visual Studio, ¿qué necesitas para tener Unreal? Sí, es una muy buena pregunta. El hardware sí tiene que ser mucho más potente. No hay una limitante estricta de qué es lo mínimo con lo que tienes que utilizar, porque realmente tú puedes bajar el engine hasta que pueda correr, por ejemplo, en un celular. Pero pues hay relación directa con la calidad del trabajo, como con un Visual Studio, necesitas empezar a tener hardware más potente. Pero la recomendación que yo haría es que mínimo tengan una tarjeta gráfica dedicada, la que sea, pero lo que tengan una tarjeta gráfica dedicada les va a ayudar muchísimo a que empiecen a poder hacer cualquier trabajo con Unreal. Es decir, mi tarjeta gráfica dedicada me refiero a una mínimo una 1050 o alguna de AMD, no muchas, pero sí. Esa sería la respuesta. ¿Con Visual Studio necesitas alguna licencia especial? ¿Pagas algo aparte para Unreal? ¿Qué es? Hay una parte interesante de eso, que es las regalías que puede llegar a cobrar el engine. Cada engine tiene su propio esquema. Para Visual Studio es suficiente con el community dependiendo del tamaño del equipo. Es la misma regla, eso es el IDE. Así como si tuvieras Rider, en este caso también se puede integrar con Unreal. El IDE es dependiendo de la necesidad del equipo. Entonces, si es un equipo muy grande, pues ya necesitas tener un profesional. Si es un equipo pequeño, con el community es suficiente. Y con Unreal Engine, sus regalías son cero, a menos de que el juego o el producto final que estés licenciando genere ganancias mayores a $2 millones en un bimestre. Entonces, exactamente. Entonces, me tocó dar un par de no, entonces, básicamente es gratis para los indie developers, es muy práctico para cualquier persona que quiera empezar, a diferencia con Unity, que sí hay que dar un porcentaje fijo y se acabó. Entonces, esas serían como las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar. Igual hay unos guidelines muy útiles que Epic Games provee. Sabes que estos son los márgenes, hay que reportarlo de esta forma y los requerimientos mínimos. ¿Has probado otro ya? He probado con Godot y poquito con Unity, pero no me ha terminado de enamorar ninguno de los dos específicamente. Godot me gustó hasta cierto punto, pero está muy en pañales, hay que hacer mucho trabajo desde cero, que puedes hacer en 5 minutos utilizando una función en Unreal o algo ya implementado. Entonces, si quieres hacerlo por el amor al código más que por el amor al producto como al juego, de repente se vale la pena explorar esos engines. Depende de cuál sea tu objetivo, sí, lo que recomendaría. ¿Cuándo probaste Godot? Yo creo que probé Godot, creo que era el 3, o ya está en el 4. ¿Por qué? El año pasado lo probé como... Sí, el año pasado. De hecho, incluso hay una versión para móvil de Godot, también la probé, pero no hice más allá de los demos iniciales. El personaje 2D que se mueve, brinca y así como que... Es que es muy fácil en Unreal, de repente todas esas mecánicas ya están hechas. Entonces de repente dices, oye, tengo que calcular la gravedad, modificar o algo que cada más es decirle jump y brinca. Tienes que balancear qué es lo que quieres. Si lo que quieres es una experiencia como más rápida, más prototiparlo y, no sé, conseguir founding, pues más fácil hacerlo con los blueprints. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Pues muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado y que les haya interesado al menos el desarrollo con blueprints. De repente puede ser overwhelming, pero vale la pena intentarlo.